Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Alberto Coppola, médico de profesión. Me dedico actualmente a ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Ustedes están viendo Método Amarte, un curso que se inició en mayo del 2020. Debido a la pandemia generamos este formato y bueno, acá en el perfil están grabadas alrededor de unas 90 charlas. En el verano hubo otro pequeño curso, La magia de la palabra, y este año seguimos con el método Amarte, versión 2021. El que tenga interés puede enviar una solicitud de amistad a luzdefatima.amarte. Bueno, ¿cómo están todos? Me alegro de que se comiencen a sumar. Anteúltima clase, terminamos en la próxima, en el Día de la Virgen, así que bien, bien. No sé lo que haré el año que viene, por lo tanto no les puedo comentar por ahora ningún plan. Pero como dije hace un rato, la verdad que tienen como unas 90 clases en el perfil, así que tienen de sobra como para seguir trabajando en ustedes, informarse, ayudar a pensar, bueno, todo lo que ustedes quieran hacer. Está ahí a disposición de ustedes. Vamos a retomar un poquito lo último que había sido del origen extraterrestre del hombre. Esta es una versión. Después les voy a leer otra versión, ¿no? Entonces, Alejandra Aristarain les envió por PDF este libro, ¿no? Descubre tu origen estelar, escrito por Anael, y bueno, cualquiera puede leerlo, está ahí a su alcance. Yo simplemente les leo la teoría de Anael y después vamos a escuchar otra teoría. Dice así: las 32 razas de este universo local, junto con los seres del universo mental, crearon el templo físico de la civilización humana. Insertaron 32 códigos lumínicos o esferas cósmicas en la columna vertebral. Cada código es el registro que contiene la sabiduría cósmica de cada raza. En la actualidad, estas 32 civilizaciones cósmicas son las más evolucionadas del universo local. Por ello es de vital importancia comprender que cada uno de los códigos posee la información del proceso de evolución que las transformó en reinos de una excelencia sin igual. Se dispusieron los 32 códigos estelares junto con el código 33, que corresponde a nuestra raza, el cual estamos formando con nuestra experiencia. Estos códigos se dispusieron uno detrás del otro, cada uno rodeado de hebras multidimensionales e invisibles para el ojo humano, llamadas neuroesencias, cuya labor es la de mantener activos los códigos, como si de uno solo se tratara. Los códigos estelares son el pilar del templo físico de la raza humana, ya que dentro de cada esfera cósmica se incorporó toda la información necesaria para la evolución de nuestra raza, la raza 33. Sus pautas, sus principios, sus organizaciones internas, todo un entramado magistral acerca del proceso que se debe realizar para transmutar y transformar las propias limitaciones de cada ciclo evolutivo. Bueno, esto es lo que dice, esta es la teoría de Anael. Ahora yo les voy a pasar a otra teoría que está en la espiral evolutiva de David Topi y que también tienen un PDF en el grupo Aquí Ahora. Y dice así: a grandes rasgos, la historia de nuestros orígenes nos cuenta
que hace miles y miles de años el desarrollo y evolución de nuestro planeta como biblioteca y reserva viviente de ADN, de formas de vida, tuvo tanta repercusión a lo largo y ancho de nuestra galaxia que algunos grupos, razas y especies de otro sistema trataron de usar y aprovechar sus recursos, y todo lo que en la Tierra había en ese momento. De esta forma, según las tablillas sumerias de hace miles de años, según las tablillas sumerias, dice, hace miles de años, unos 450.000 más o menos, el planeta fue literalmente invadido y controlado por razas venidas de otros puntos de la galaxia, lo que inició el declive del sistema de vida en la Tierra que se había desarrollado hasta el momento en armonía entre todas las diferentes especies que convivían en el planeta. A priori, lo que parece que llamó la atención de esas otras entidades, de esos otros grupos provenientes de la otra parte de la galaxia, eran los recursos minerales del planeta. Así que hicieron uso de forma sui generis de los recursos vivos que encontraron aquí, para ello modificando las formas de vida de entonces como trabajadores y recursos para cubrir sus propias necesidades evolutivas. Básicamente, estas razas manipularon sucesivamente de forma genética las especies nativas del planeta de aquel entonces, mezclándolo con ADN de otra raza, de características saurias, originaria también de nuestro planeta, así como con ADN de su propia especie, generando una nueva clase de ser vivo a partir de las especies autóctonas del entonces el planeta, los saurios o reptiles, ¿no?, mezclados con los homínidos de ese entonces, con lo que buscan cubrir ciertas necesidades propias que estoy seguro todos conocéis. Aquellos vehículos físicos nativos fueron mezclados entre sí, modificados, creados, alterados y literalmente ensamblados de nuevo para crear otro ser vivo, a la que se le quitaron algunas habilidades, como la conexión directa con la fuente a través de su yo superior. Y se introdujeron los cambios necesarios para programarlos a través de la modificación de la estructura de la mente. Había nacido un ser que tenía cuerpo principalmente homínido, pero parte de sus genes y de su mente presentaba rasgos de aquella otra raza llegada de afuera, e incorporaba algunos rasgos de la misma, manteniendo la mayor parte de la genética nativa. Esto explicado de forma tan simple parece un cuento para niños, y así se pretende que sea en una primera instancia para romper alguna de las barreras de nuestra mente. Ahora, quizás podemos entrar más en detalle en la historia. En ciertas enseñanzas, a la raza base que se usó para crear el ser humano se lo llamó Manus, y eran de características reptoides, pero nativos del planeta, descendientes de los grandes dinosaurios que poblaron la Tierra hace 65 millones de años. Los Manus fueron creados por aquellos que son llamados nórdicos, en el campo de la ufología a partir de una o varias especies saurias animales. Se usó ADN de varias especies, entre ellas de otra raza reptoide de la constelación que nosotros conocemos como Alpha Draconis, y que sus habitantes parece que se conocen como Amiris, y aquellos que nosotros llamamos Dracos se llaman a sí mismos de otra manera. Por otro lado, la llegada de otra raza llamada por los sumerios Anunnakis, que significa los que vinieron del cielo, dio nacimiento, tras una serie de manipulaciones genéticas, a aquellos que los sumerios llamaban Lulus, y que correspondían a las primeras especies homínidas
que fueron los esclavos trabajadores encargados de extraer los metales de las minas. Tras ajustes, modificaciones y experimentos varios, los Lulus, de nuevo manipulados y mezclados entre sí, y con los Manus, dieron lugar a una nueva subespecie por el cruce del Manu y del Lulu, que recibió el nombre de Ihumano o Lumano, en realidad Lumano, porque se refiere a la L, Lumano, de donde deriva nuestra denominación actual de humano. Así el cuerpo que usamos, que no el ser que somos, desciende genéticamente del Manu, una especie con origen saurio nativa de la Tierra, y del Lulu, una modificación genética homínida también nativa, y de cuyo cruce salimos nosotros, Lumanu. Por eso en nuestro ADN tenemos genes reptoides reflejados en la parte más antigua de nuestro cerebro, en el tallo cerebral y en el sistema reticular. Y también tenemos genes Lulus, homínidos antes de que su cruce genético con el Manu, reflejados en el neocórtex. Entonces, como también tenemos todos los genes del cruce Lulus-Manus, que nos identifican como la especie actual que somos, el Lumanu u Homo sapiens. En estos momentos, aquellos que llamamos la élite del planeta, aquellos que dirigen el mundo entre bambalinas, son descendientes directos de los Manus o de los Lulus, pero antes de haber sido manipulados y mezclados. Como estos últimos, los Lumanus, iban a ser usados como recursos para los intereses de las razas que habían venido de afuera, se produjeron los ajustes en la psiquis y en la parte mental para que pudieran entender, usar, comprender órdenes y cumplir con deberes, pero pudieran mantenerse bajo control en todo momento. Puesto que el Homo sapiens fue diseñado originalmente para cumplir un trabajo determinado y sobre todo servir a los propósitos de sus creadores, era necesario que respondiera a la programación. Para hacer esto, aquellos dioses, los Anunnakis de las tablillas, crearon un dispositivo especial interno al cerebro físico lumano, que nosotros conocemos como glándula pituitaria. Yo ahí disiento, no me parece que sea la pituitaria, que es la hipófisis, y no me parece que es la pineal, cuya función inicial era enlazar automáticamente con la base de datos, con los repositorios de instrucciones de nuestros creadores, quienes así tecnológicamente reprogramaban la psiquis de los Lumanus, sin la intervención directa y constante de aquellos que genéticamente y literalmente ensamblaron el vehículo físico que ahora usamos. El funcionamiento, acá dice de la pituitaria, yo creo que es la glándula pineal, y su función era sencillo. Trabajando básicamente como lo hace una conexión Wi-Fi en un ordenador, abriendo un enlace de datos, una conexión con otro punto, y enviando y recibiendo paquetes de datos con el servidor que les transmitía la nueva programación. Por otro lado, nos cuentan las tablillas sumerias que debido a disputas internas, rencillos, desacuerdos, discrepancias, a la hora de gestionar la nueva especie creada, y quizá también debido a la manera y logística del proceso de gestión, en un momento determinado de la evolución, los lumanos primarios se les decidió abrir la psique de la especie al concepto de dualidad y de los opuestos, ampliar sus capacidades cognitivas y darles la facultad de existir bajo normas y patrones existentes en la creación. Para bien o para mal, con ello también proporcionaron a la nueva raza, el humano, la oportunidad de poder ser libres como seres, pues la apertura hacia la percepción del concepto de la dualidad trae el libre albedrío.
de poder escoger entonces en todo momento una de las dos opciones. Al hacerlo, nos explican que la nueva especie creada consiguió libre albedrío, y esto fue una complicación para los llamados Anunnakis, pues el humano podía a partir de entonces elegir ser su propio controlador o su propio jefe, tomar control del cuerpo físico y ser dueño de sí mismo. No vamos a terminar acá. Esta es otra visión de nuestro origen extraterrestre. Ustedes decidan con cuál se quedan, pero bueno, los quería ilustrar sobre esto. Esta última es más conocida, la otra nos llama más la atención. Bueno, y volvemos al libro de Ana Mar Orihuela, Transforma las heridas de tu infancia. Les recuerdo que si en una hoja anotan herida de rechazo, herida de abandono, trazan una línea en diagonal, haciendo una X, el abandono se corresponde a la herida de injusticia y la herida de rechazo a la herida de traición. Y la intersección de la X siempre pasa por el abuso o la humillación. Entonces, bueno, tengan muy en cuenta esto. En otros libros relatan la personalidad que sufre de la traición o que sufre de la injusticia. Ya les dije que si vamos al fondo de la cuestión, no nos tenemos que quedar en eso. Debajo de eso siempre está la herida de abandono o de rechazo. Y esas son las que tenemos que curar, que veremos un poquito más en la última charla, la próxima vez. Ahora les voy a leer sobre la herida de abandono. Una herida de abandono es una experiencia de soledad infantil, un vacío. Es una ausencia física, una ausencia emocional o una ausencia de aprendizaje, o todas ellas. Esta ausencia genera una enorme angustia en el niño. Lo vive como una experiencia aterradora de soledad, miedo y desprotección. Creo que les comenté que la herida de abandono podía tener dos variantes, una por desamor y otra por desprotección. Abandonamos cuando no ofrecemos las condiciones para que un niño sienta protección y afecto de un adulto. Abandonamos cuando somos padres niños y no damos protección ni estructura a los pequeños. Abandonamos cuando no les damos tiempo para jugar, acariciar, mirarlos a los ojos o hablar su lenguaje. Abandonamos cuando no les ponemos límites ni estructura y dejamos que crezcan como quieran. Abandonamos cuando no comprendemos que son niños y debemos darles afecto, sentido de pertenencia y estructura emocional para crecer aptos para la vida. La persona que tiene herida de abandono considera que los demás no la quieren. Padece el síndrome del mal querido o de la mal querida, en el que todo es interpretado y traducido desde la óptica de ese niño solo que no fue valorado ni importante para sus padres. Tiene un sentimiento de tristeza permanente y suele establecer relaciones de apego y dependencia. Siente que debe complacer, ser los que esperan los otros, no decir lo que piensa, no poner límites, hacer todo menos caer en el riesgo de ser abandonado de nuevo. Tiene dificultades para sentirse cómodo con la autoridad.
Suele depender mucho de sus relaciones. No sabe cerrar los ciclos. Terminar y despedir son actos que lo conducen a un dolor primario que vive como niño, no como adulto. Entonces, cuando las relaciones terminan, pasa por periodos de muchísimo dolor. No sabe salir de los duelos. Prefiere humillarse, evadir, antes de volver a experimentar el dolor del niño interior. La herida de abandono provoca una necesidad de hacerse uno con el otro. Las personas que sienten abandono de manera muy intensa tienen problemas con la pérdida de identidad. Se acoplan al otro, son lo que el otro espera, se fusionan con sus hábitos, gustos, ambientes. Así toda su identidad está en relación con el otro. Hay tanto en juego que no saben quiénes son ni cómo vivir la vida sin el otro, del cual forma parte. Por supuesto, claro, dice, tiene tendencia a que creen que tienen derecho a sufrir y sentir que los demás deben ayudarlo, dar y protegerlo. Demandan y después se enojan con la vida porque continúan sintiéndose abandonados. Salir de la posición de víctima es una de las tareas más difíciles, porque desde ese lugar todos tienen una deuda y considera que todos tienen que brindarle. Los padres niños suelen no tener autoridad o una autoridad muy rígida. En términos de crecimiento es mejor tener un padre con autoridad rígida, porque al menos la disciplina desarrolla una personalidad con capacidad de empezar, terminar, ordenar, tener metas, cumplir, perseverar. El problema de este tipo de autoridad, de un padre rígido, de un padre niño, es que termina siendo injusto. O sea, como verán, la herida de injusticia. Por supuesto que lo mejor de todo es la autoridad con amor, pero bueno. Muchos padres que trabajan y no se hacen cargo de la disciplina de sus hijos crean pequeños incapacitados para la vida. Crecen sin respeto por la autoridad y sin capacidad de sostener metas y disciplinas. Siempre están a expensas del dinero de papá, sintiendo que lo merecen, pero no tienen la capacidad para generarlo ni la estructura. Crecen con todo resuelto y al final están abandonados. Hay dolor y ausencia. He observado que algunas personas con la experiencia de abandono en ciertas áreas de su vida son muy disciplinadas, ordenadas, autoexigentes. Esto se debe a que ante la ausencia de autoridad y de estructura, la decisión de su niño interior para tener orden y seguridad fue de ser su propia autoridad, de ser su propio padre. Vivieron el abandono de sus padres como una realidad injusta y adoptaron una personalidad de injusticia. Recuerda que es una actitud autoexigente y rígida que pudo ser tu forma de salir y adaptarte a la realidad. La personalidad de injusticia. Bueno, acá tienen, no hace falta que les lea más porque ya se dieron cuenta todo por dónde pasa. Y bueno, ustedes saben que estas heridas las traemos en el alma, que las traemos de vidas pasadas, que el alma se une al alma familiar y busca heridas similares para que podamos vivir estas lecciones de aprendizaje. Bueno, eso creo que lo saben, no tienen ni idea. Voy a leer ahora
Estela Maris Maruso, algunas historias del laboratorio del alma. Hoy vamos a terminar antes, por lo que veo. Sí. Se está terminando y entonces no los quiero recargar de demasiada información. El psiquismo utiliza una estrategia para no cambiar y lo hace a través de 3 mecanismos para no salir de nuestra zona de confort, para no generar cambios. Un mecanismo es la culpa. Responsabilizamos al otro o a los otros, atribuyéndoles la causa de nuestro sufrimiento. Una vez que declaramos a alguien culpable, nos sentimos libres de nuestras propias responsabilidades. Y con eso nos quedamos tranquilos. Son los otros los que me traen problemas, él o ella me complican la vida. Otra versión de este mismo mecanismo es asumir la culpa sobre nuestras espaldas. Nuevamente el juicio termina con un responsable, yo, y con eso nos quedamos tranquilos. En ambos casos sufrimos, pero no hacemos nada para modificar la situación, de modo que caemos una y otra vez en lo mismo. Es más fácil soportar el sufrimiento que acabar con él. Les repito esta frase. Es más fácil soportar el sufrimiento que acabar con él. Entonces, un mecanismo para no cambiar es la culpa. El otro mecanismo es la negación. Por ejemplo, algo serio e importante está ocurriendo en mi familia, por ejemplo, con mi esposo, con mis hijos, conmigo. Jugamos a que no pasa nada. Metemos la cabeza debajo de la tierra como el avestruz hasta que la situación explota. Se convierte en un problema grande cuando se podría haber solucionado cuando era pequeño. Entonces, la negación. Acá ven, ante la enfermedad de un ser querido se utiliza muchas veces esto. Aunque estén debidamente informados, continúan sus vidas como si la enfermedad no fuera importante o no existiera. Por lo tanto, no asumen responsabilidad. Yo sé que no va a pasar nada, dice uno. Es la expresión más recurrente, no solo de los familiares, sino también de los pacientes. Van postergando las consultas médicas, los tratamientos, para no enfrentar el problema y escapar de la realidad. La considero una estrategia muy penosa, porque se pierde un tiempo extremadamente valioso. Y el otro mecanismo, o sea que tenemos la culpa, la negación y la distracción. Trabajamos o estudiamos sin descanso, viajamos, compramos todo lo que está a nuestro alcance, no importa si lo necesitamos o no. Buscamos permanentemente ruido y diversión. Cualquier recurso es bueno para no enfrentar la realidad, para no escuchar el grito interno que está pidiendo un cambio. Y eso a veces pasa en las enfermedades graves, ¿no? Un terapeuta le dice a una señora que está con cáncer de mama y metástasis: entiendo lo que quiere, le dice, y obviamente depende de usted si continuamos o no. Pero hay una cosa que me gustaría preguntarle, no para discutir ni para tratar de hacerla cambiar de opinión. Por ahí debo haber hecho o dicho algo estúpido o hiriente. Si me dice que fue, entonces no volveré a repetirlo, y no volveré a herir a otro como evidentemente la ha herido a usted. No, le dice la paciente. No fue nada de lo que usted hizo o dijo. Simplemente voy viendo a dónde vamos a llegar. Si sigo trabajando con usted, deberé rever mi matrimonio. Y si lo hago, lo perderé. Y si tengo que elegir entre mi matrimonio y mi vida, prefiero perder mi vida.
Bueno, ustedes han escuchado acá un ejemplo de la herida de abandono. Esta mujer eligió conscientemente conservar lo que sabía que era una ilusión, ya que le resultaba más fácil morirse que separarse. Sigue así entonces. En cualquier circunstancia de la vida, todos necesitamos tener a mano, de manera simbólica, dos elementos fundamentales, una lámpara y un cuchillo, para enfrentarnos a la verdad y permitirle actuar por sí misma. La lámpara simboliza la iluminación y la conciencia, el medio para ver la realidad con claridad. El cuchillo representa la capacidad de detener la confusión, cortando las ataduras con valentía cuando es necesario. Ante una situación que nos ata y nos aprisiona, la lámpara sin el cuchillo resulta ineficaz. La paciente, esta anterior, pudo encender la lámpara y ver claramente su situación, pero no quiso usar el cuchillo. Bueno, se quedaron pensando. El rol de Salvador. Me siento mal, me duele todo, no puedo más, pero tengo que seguir, es lo que corresponde. Pobrecitos mis hijitos, pobrecitos mis padres, jugamos de víctimas, de héroes y heroínas, vamos derechito a convertirnos en mártires, asumimos el rol de salvadores y en el fondo lo que no queremos por nada del mundo es el soltar el control de todo y de todos. ¿Quién gana en este juego? Los otros quieren ser salvados y terminar sintiéndose nuestros victimarios, porque nos hemos erigido en mártires. Tal vez hayas escuchado un relato tradicional que cuenta que un pelicano, al no encontrar más alimento para sus hijos en un riguroso invierno, se abre el pecho con su pico y les ofrece su propia carne. Cuando finalmente muere de debilidad una de sus crías, al ver sus hermanitos entristecidos, comenta: ¿por qué lloran? Nos daba de comer todos los días lo mismo. En el gran juego de la vida, ¿soy el pelicano que muere por salvar a los demás? ¿O soy la cría que vive gracias al sacrificio de quien me ama y encima no valoro que me está dando al máximo? En todas las relaciones interpersonales suelen darse situaciones en que manipulamos a los demás y somos manipulados. Esto es muy perjudicial para nuestra integridad y por ende para nuestra salud. En cambio, cuando los vínculos se establecen a través de una comunicación saludable, subyacen la valoración, el respeto, los límites necesarios y el cuidado de sí mismo y del otro como modalidad de vida. Solo así nos hacemos responsables de lo que hemos conquistado internamente. Entonces hay una carta de una paciente que la tituló La Salvadora. Había llegado el momento de evaluarme. El tribunal esperaba. Eran figuras imponentes y serias a quienes yo le fui explicando en qué había ocupado toda mi vida. No estaba nerviosa ni preocupada. Siempre viví para los demás, sin egoísmos y ocupándome muy poco de mí. Conté cómo había atendido a mi familia, haciéndoles todo para que fueran felices, aliviándoles las tareas en un olvido total de mis necesidades. Aun cuando mis hijos fueron mayores, me consultaban en sus decisiones y me hacían caso. Conté cómo me ocupé de mis padres en su ancianidad, llevándolos a los médicos, dándoles los remedios y protegiéndolos al máximo. También evalué mis acciones fuera de mi hogar,
mi éxito en el trabajo, donde sin mí nada funcionaba, porque fui en extremo detallista y exigente, además de eficaz. Sabía que el castigo que me impondrían sería leve. Algunos pecados veniales no merecen demasiada severidad, y podría por fin llegar a Dios. Había tenido una buena vida, sobre todo en la adultez, cuando empecé a hacer esas obras de bien, a prestar servicio. En realidad tenía tiempo de más y nadie a mi cargo ya en mi familia. Pero tenía a los otros, a los enfermitos, a los pobres de la parroquia, a quienes les venía bien mi ropa gastada, pero limpita y surcida. Toda gente necesitaba a quienes, junto con las cosas que les regalaba, además les daba consejos sobre moral, higiene y normas de conducta para que dejaran de vivir en la promiscuidad. De pronto todo se borró. Las figuras del tribunal eran solo unos puntos de luz purísima, y en un instante, como en una película acelerada, pasaron escenas relacionadas con mi vida que nunca antes había visto. Vi a mi hijo paralizado emocionalmente y llorando porque no sabía qué hacer ante una decisión importante. Vi a mis padres aterrorizados en el momento de su muerte porque no estaba yo. Vi mis compañeros de trabajo humillados por no poder brillar tanto como yo. Vi en los ojos de mis protegidos al recibir la ropa una infinita necesidad de cariño, mucho más de cariño que de ropa que jamás les di. Me vi esquivando el gesto del contacto físico, retaseando la caricia, dando dinero cuando hacía falta un abrazo. Me vi enjuiciando cuando debía callar y callando cuando era obligación de hablar. Y entonces tomé conciencia. Todo estaba tan claro. Una voz empezó a resonar en mi interior. ¿Serían los del tribunal? ¿Sería mi propia voz? Ya has visto tus acciones y también tus omisiones, le dicen. Cuando vuelvas, no intentes ser la salvadora. Deja que los demás vivan sus propias pruebas. No te sometas al poder de quienes dependes, ni hagas depender a nadie de ti. Sé libre. Cuídate de la promiscuidad del alma siendo tú misma, y no te prostituyas intentando comprar con obras de salvación. Difícilmente encontrarás algo afuera. Todo está dentro de ti. Ayuda a los ancianos y enfermos a bien morir. Solamente eso. No los apabulles con complicadas técnicas medicinales, porque la alquimia de la sanación está en tu interior. No confundas orgullo con servicio. No enjuicies las actitudes o costumbres de aquellos a quienes pretendes ayudar. Y no sientas que porque lo haces eres distinta o superior. Quien te necesita está en esa situación porque es más fuerte que tú para poder resistir esas pruebas. Es tu maestro. Te hace el favor de necesitarte. Por lo tanto, permítele evolucionar y verás que evolucionas con él. La voz se hizo más tenue, pero aún alcancé a escuchar. Cuando vuelvas a hacer tu propio juicio, atiende bien a la pregunta, porque no te preguntaremos qué es lo que has hecho, sino cuánto has amado. Muy bien. Bueno, es una hermosa carta que nos ayuda a despertar a todos, eso creo, y vamos a hacer, me parece que esta última meditación, pues me parece que la próxima clase quizás sea más corta, termine con un cuento, así que si les parece, nos sentamos bien, nos tomamos de las manos, cerramos nuestros ojos y hacemos 3 respiraciones lentas y profundas.
Bien. Imaginamos que la energía circula de nuestra mano derecha a nuestra mano izquierda y va pasando por las manos de todos los círculos, 41 personas hoy. Colocamos los corazones al centro para hacer la sanación de 2 personas, que me olvidé los nombres, pero son las mismas que la vez pasada. Mantenemos unos 30 segundos los corazones en el centro para hacer la sanación. Bien, muy bien. Volvemos a colocar nuestros corazones en el centro de nuestro pecho. Y ahora sí nos vamos a un lugar sagrado, que ya lo tienen elegido. Vemos a mamá y la abrazamos. Vemos a papá y lo abrazamos. Nos abrazamos los 3. Bien, bien. Y ahí abrazados los 3, les digo las siguientes frases. Yo las digo una vez en voz alta y ustedes las repiten. Los honro y les agradezco por haberme dado la vida. Los honro y los agradezco por haberme dado la vida. La tomo con respeto y cuidado. La tomo con respeto y cuidado. Haré grandes cosas con ella. Haré grandes cosas con ella. Mis logros se los dedico. Mis logros se los dedico. Los miro con el corazón abierto. Los miro con el corazón abierto. Y los amo así como son. Y los amo así como son. Les pido que me respalden. Les pido que me respalden. Y ahí es donde nos giramos, permaneciendo papá y mamá a nuestra espalda a partir de ahora, para siempre, no importa que estén vivos o muertos. El respaldo, la seguridad, el apoyo y también de nuestros ancestros. Miramos hacia adelante en nuestro camino y vamos a ver una figura de la abundancia. La abundancia significa como cuando vibramos, brindamos. Salud, amor y dinero. Entonces, eso representa la abundancia. Fíjense qué forma tiene, qué movimiento tiene, qué colores. Elijan si quieren cambiar los colores o darle otra forma. Bien, abrazamos la abundancia y al abrazarla se hace pequeñita, pequeñita, hasta caber en la palma de nuestra mano. Y ahora entonces, soltándonos, en la palma de nuestra mano llevamos la abundancia y la llevamos así al pecho, a nuestro corazón, y permanecemos ahí sintiendo cómo penetra en nuestro corazón. Bien, bien. Y entonces les decimos a nuestros padres que están a nuestra espalda, les pido que me bendigan. Y entonces una mano de cada uno las coloca encima de estas manos sobre nuestro corazón. Y podemos sentirla por 30 segundos. Bueno, muy bien.
Entonces podemos sacar las manos, hacer 2 respiraciones lentas y profundas. Decimos gracias, gracias, gracias y abrimos los ojos. Bueno, y nos podemos mover, estirar y hacer lo que quieran. Bueno, gente, los espero entonces el próximo miércoles a las 19, la última clase del año, y les mando un gran abrazo y beso a todos. Les habla Alberto Coppola desde Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas con amor. Gracias.